un par de aspectos por ahí nos faltaron y vamos a verlos el día de hoy para después pasar a la parte de diagramas de evacuación. Un aspecto que tenemos que tener por ahí, digamos, dentro de lo que tenemos que evaluar en el documento del edificio es el estado de mantenimiento de la instalación eléctrica, tuberías y calderas, pues la tenemos, ¿verdad? Es muy importante que describir las condiciones generales de dichas instalaciones, ¿verdad? ¿En qué consisten? Si tenemos algún cuarto de calderas destinado a alguna función específica, si las condiciones generales de la instalación eléctrica, si es muy viejita, si está nueva, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos por ahí en el documento. Y si se le han hecho evaluaciones anteriores, ¿verdad? Eso es muy importante. También indicar el tipo de mantenimiento que reciben, ya sea preventivo o correctivo. Porque esto es importante, porque eso nos puede traer otras situaciones que más adelante se van a ocupar, ¿verdad? En lo que respecta a la instalación eléctrica, siempre pongo el caso del edificio de aulas. Anteriormente era el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Después, durante un tiempo, pasó a ser de Derecho y ahora se le conoce como edificio de aula. Creo que ahorita lo están compartiendo tanto generales como la Escuela de Ciencias Económicas. Ahí si no estoy en lo correcto, me corrigen, por favor. Pero siempre pongo, por ejemplo, este edificio. ¿Por qué? Porque fue un edificio construido ya por los años 60 con requerimientos eléctricos muy específicos, sobre todo lo que era la parte de luces. Con el paso del tiempo, pues fueron entrando los proyectores, los equipos de audio y video, pues fueron entrando las computadoras, fueron entrando los routers, los servidores, etcétera. Y lo que se hizo fue aumentar la demanda eléctrica del edificio. Y no sabemos si también se le hicieron las modificaciones generales que requería la instalación eléctrica del inmueble, que prácticamente sería cambiarla toda. ¿Verdad? No sabemos qué se ha hecho. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente en la universidad? Que se aumenta la demanda y lo que se hacen es hacerle parchecillos por aquí, unos cables por allá, o más corrientes, etcétera. Pero no se hace un estudio de cuáles son los requerimientos del edificio en cuanto a electricidad y cuánto es lo que soporta. Entonces es muy importante que todo esto lo pongamos ahí. En caso de edificios nuevos, como ahora sí, el nuevo de Ciencias Sociales, pues la construcción es muy reciente, la instalación eléctrica está en buenas condiciones, pero en muchas ocasiones nos encontramos con edificios nuevos que traen problemas eléctricos, ¿verdad? Entonces también es importante que lo pongamos por ahí. Y si no tenemos un mantenimiento preventivo y si no sabemos las condiciones en que se encuentra la instalación eléctrica, por favor solicitémosla a servicios generales, ¿verdad? Porque eso nos va a dar una idea de otra situación de riesgo que podría tener el edificio, en la parte de otra peligrosidad que podría tener el edificio, especialmente si tiene mucha madera en él, ¿verdad? Muy importante que sepamos en qué estado se encuentra la instalación eléctrica. Entonces, un dato importante es la distribución de cableado de las instalaciones eléctricas. Aquí estamos hablando de los alrededores. Si hay cableado, si hay postes puede ser de eléctricos o de iluminación o transformadores cercanos, ¿verdad? Esto es también muy importante que lo pongamos. Les podemos tomar una fotografía por ahí para que aparezca, por ejemplo, que frente al edificio hay un transformador o frente al edificio hay un sector de cables eléctricos, ¿verdad? Todo eso lo describimos así en prosa y si es necesario juntamos unas fotografías de estos servicios que tengamos cerca. Otras definiciones que necesitamos tener claras que son los del medio de egreso, que por ahí tal vez generó un poquillo de duda. Como medio de egreso vamos a entender el recorrido continuo y sin obstrucciones desde cualquier punto, en un edificio o en una estructura hacia una vía pública, que consiste en tres partes distintas: el acceso a la salida y la descarga a la salida. El acceso a la salida, ¿qué puede ser? Puede ser un pasillo, puede ser un vestíbulo, puede ser un lobby. La salida, ya estaríamos hablando de las puertas o de las aberturas,
por las cuales nos vamos a desplazar hacia el exterior y la descarga a la salida. No sabemos si la salida va a descargar hacia una rampa, hacia otro pasillo o directamente hacia el exterior, ¿verdad? O incluso, que en ocasiones nos ocurre que una salida de emergencia da a otra puerta. Eso también lo tenemos que mencionar. ¿Por qué es importante que analicemos esto? Porque no sabemos si vamos a tener por ahí este, lo que son cuellos de botella, es decir, que podemos tener un pasillo muy amplio que nos va a desembocar en una puerta más angosta donde la gente podría tener problemas para desplazarse o viceversa. Vamos a pasar por un punto muy angosto y la gente se va a encontrar con una puerta muy amplia que tal vez nos ayude a prevenir que se nos hagan esos boquetes o cuellos de botella. Entonces es importante que los tomemos en cuenta también. Por eso es que en la tablita que hemos visto anteriormente, hablábamos también de tomar en cuenta las mediciones que tienen los pasillos y las puertas con las que podemos encontrarnos, o si de camino también hay puertas dobles o algún tipo de elemento de este tipo, ¿verdad? También es importante que lo pongamos por ahí. ¿Sí? Evacuación. ¿Qué es lo que vamos a entender por evacuación? Dice que es un proceso ordenado y planificado de desalojar o desocupar una instalación, y cuyo propósito es asegurar la protección del personal y la disminución de las consecuencias humanas ante una emergencia en las instalaciones. Entonces, como podemos ver, una evacuación es algo planificado, algo que ya vamos a practicar, algo que hemos pensado, algo que hemos diseñado y no simplemente que todo el mundo salga corriendo, ¿verdad? Es muy importante que tengamos bien pensado cómo va a ser esa evacuación, por dónde nos vamos a dirigir, qué vías tenemos disponibles, ¿verdad? Y no es simplemente díganle a la gente salte corriendo. Eso es lo que queremos evitar para proteger la integridad de las personas al momento de desalojar el edificio. Como pueden ver en la imagen, esto fue un ejercicio que se realizó en el edificio administrativo, aprovechando los simulacros nacionales. Y como ven, la gente está siendo dirigida por una persona. Además, dos personas. Vean que adelante tenemos a un compañero con el megáfono y va debidamente identificado como una persona parte de los equipos de primera respuesta. Aquí atrás, detrás del compañero de camisa morada, vemos a otra compañera que también va guiando el grupo, que nos va dirigiendo hacia la salida de forma ordenada y que va revisando cómo va haciendo el flujo, cómo se va comportando la gente. Estos aspectos los vamos a retomar la próxima semana cuando veamos la parte de protocolos, que es como lo más sustancioso, el eje central, lo más importante, que tiene que tener un plan de preparativos y de respuesta ante emergencias. Ahí está la ruta de evacuación, veamos de qué se trata esto. Dice que son rutas seguras, rápidas y accesibles para evacuar a la población de las instalaciones a los puntos de reunión o puntos de encuentro. Deben estar identificadas y ser accesibles para todas las personas. Deben ubicarse en todas las instalaciones a nivel interno y externo, de ser posible en línea recta. Ok, entonces vean que son rutas seguras, rápidas y accesibles. ¿Va a ser esto posible el 100% de las ocasiones? No. Por eso tenemos que entonces buscar cuáles son esas rutas las que nos generan menos riesgos o determinar si de camino hay alguna ruta que podría servirnos, pero alguna condición específica, como puede ser un ventanal muy grande, podría traernos eventualmente problemas. Si encontramos un ventanal, lo tomaríamos en cuenta, ¿verdad? A la hora de hacer la definición de las rutas, ¿verdad? Pero como les digo, muchas veces en los edificios hay ocasiones en que es muy poco lo que podemos hacer porque ya el edificio está construido. Entonces tenemos que jugárnosla con lo que tenemos. Pero sí es importante que hagamos esa revisión. Esa identificación que hice en el segundo párrafo es lo que vamos a ver a continuación cuando veamos los diagramas de evacuación. Y dice que deben evacuarse a nivel interno o externo, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque sea el exterior del edificio, tal vez no se encuentran en una zona donde podamos considerarlo como un punto de encuentro, ¿verdad? Entonces lo consideraríamos como una ruta de evacuación, ¿verdad? Ya ese análisis lo haríamos ya cuando ustedes hagan la definición de las rutas en sus edificios. Pero eso es más o menos lo que tendríamos que tomar en cuenta para definir cuáles serían esas rutas. Un momento, por favor.
Tendríamos por ahí lo que tenemos como un punto de encuentro que dice que son las áreas de menor riesgo. Y eso ya lo habíamos conversado, ¿verdad? Que anteriormente cuando les decíamos zonas de seguridad, era el punto seguro donde íbamos a trasladar a las personas al evacuar el edificio, pero no siempre podemos garantizar que el área sea 100% segura, ¿verdad? Inclusive, tenemos que tomar en cuenta que esos puntos podrían llegar eventualmente a trasladarse si tal vez podemos vernos afectados por humo o por calor de llamas en caso de un incendio, ¿no? Pero por eso entonces decimos que son áreas de menor riesgo. Lo importante acá es que nos representen una situación de peligro de riesgo menor que la que se está manifestando dentro de las instalaciones de nuestra estación universitaria. Muy importante, pueden estar localizadas dentro y fuera del perímetro de las instalaciones. En ocasiones, dependiendo de la situación de emergencia, podemos ubicarnos, por ejemplo, durante un sismo, si tenemos áreas verdes amplias donde nos podemos ubicar, podemos estarlos incluso dentro del perímetro de las instalaciones, pero dependiendo de la situación, es probable que tengamos que buscar también zonas fuera del perímetro de las instalaciones, ¿verdad? Entonces también tenemos que tomarlo en cuenta. Dice que donde serán llevadas las personas luego de evacuar, deben identificarse con números y nombres. Esto es muy importante. Y les voy a dar un ejemplo de una situación un poquillo compleja, pero es que es por el tipo de instalación donde nos encontramos al momento. Denme un momentito, por favor, para localizar el documento. ¿Sí? Este es un documento viejito, como ustedes ven, todavía le llamábamos zonas de seguridad, que fue el que se hizo en el año, en el año 2017 para los Juegos Universitarios, a los Juegos Universitarios, a los JUNCOS. Como pueden ver, tuvimos que poner 10 zonas de seguridad, como le llamábamos en ese entonces, y vean que cada una tenía que tenemos que identificarla con un número y con un nombre, alrededor de piscina, sector sur piscinas, tal como esta área, tenía dos zonas, plaza frente al estadio ecológico, vean que por las extensiones de las instalaciones deportivas tuvimos que tener varias áreas para trasladar a las personas, y es muy importante que en el documento queden descritas en prosa, digamos, las personas que se encuentren en el aula, el gimnasio, las oficinas del club de fútbol, cuando teníamos club de fútbol, y los vestidores se evacuarán por las puertas de salida de cada área y seguirán por el pasillo y la rampa, hasta la zona verde localizada cerca de los vestidores del estadio ecológico. Entonces vean que la determinación de esas áreas, a lo que nosotros les vamos a llamar ahora puntos de encuentro, va a estar acompañada de una nomenclatura, de una definición de esa área, de cuál va a ser el procedimiento para llegar hacia ella, quiénes se van a desplazar hasta ese punto y dónde va a estar ubicada. Y ojalá podamos contar con una imagen para que quede bien claro dónde las vamos a ubicar. Les repito, por las características de las instalaciones deportivas y la cantidad de personas que van a participar en esas actividades, que éramos el equipo organizador, que eran los atletas, en los equipos de respaldo y el público, porque también tuvimos bastante público, se requería de un área amplia y por zona, porque incluso definimos por zona, entonces requeríamos de varias áreas para que las personas se trasladaran. Y aquí está más o menos un ejemplo de los diagramas de evacuación que generamos para esa actividad. ¿Sí? Sabemos marcado dónde estaba la zona donde iban a desplazarse y la ruta que se iban a seguir. Aquí en este caso teníamos dos posibilidades, que eran toda esta área podía desplazarse hacia este punto o hacia este otro punto. ¿No? Igualmente para el estadio ecológico, por ejemplo, que determinamos una ruta que eran los senderos que están ubicados alrededor del estadio y que llegan hasta el exterior.
para los equipos, para los atletas y para las personas que les daban el soporte, habíamos determinado que se quedara en el centro de la cancha, porque era el punto más seguro y más fácil de acceso para ellos. Pero aún así habíamos habilitado otra ruta, por si ellos ocupaban salir del estadio, que era la que estaba dirigida hacia los vestidores. Cada una de las rutas, pues las teníamos ubicadas. Esto era para las personas que estaban en las oficinas de los docentes, y así hicimos uno de ellas, los laboratorios, la biblioteca, que sí se nos complicó un poquito la determinación de las rutas, pero ahí ven cómo las determinamos, para que pudieran aprovechar tanto la salida de emergencia como la salida principal. Un punto muy interesante que eran los gimnasios. Ellos tenían dos puntos ubicados cerca de donde estaban las salidas de emergencia. ¿Ven? Los gimnasios tienen unas salidas en los sectores norte y sur, y por ahí se había determinado que iban a salir las personas. Y por acá tenemos la distribución de las zonas para todas las instalaciones. Ahorita lo que estamos utilizando son mapas de Google Earth que dan una imagen más clara de a dónde llevaríamos a las personas, ¿verdad? A los puntos de encuentro, que como ven en ese momento llamábamos zonas de seguridad. Ok. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener entonces esos puntos de encuentro? Dice que tienen que ser un lugar suficientemente amplio para la cantidad de personas que vamos a tener, ¿verdad? Como les decía, muchas veces no tenemos el chance de escoger áreas muy amplias, pero tenemos que jugárnosla con todos y no tenemos que pensar en hacer redistribuciones, pero tratemos entonces de que sea un lugar suficiente, que sean espaciosos, que sean de fácil acceso, en la medida de lo posible que lo tengamos libres de postes, de árboles muy grandes o que sepamos que están en malas condiciones, alejados de ventanales de los edificios. Y una situación aquí que nos puede traer dudas cuando hagamos la determinación de los puntos es que no involucren pasar por calles y que no se encuentren en un parque. Entonces, esas tres condiciones que les estoy contando, no de los parqueos, no de los árboles, los postes, la electricidad y la calle, es muy difícil dentro de la universidad. Por ejemplo, para contarles, el edificio de la Oficina de Bienestar y Salud tiene varios puntos cercanos, pero uno de ellos involucra cruzar la calle y desplazarse hasta las áreas verdes que están cercanas a la biblioteca Luis Demetrio. Ese es un punto que tenemos determinado para ellos, pero vean que eso también involucra desplazarse por puntos donde tenemos árboles y donde hay una calle, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente tenemos que jugárnosla con lo que tenemos, ¿verdad? Lo importante, como les decía, era que esos puntos nos vayan a traer menos peligros que lo que nos involucraría el edificio como tal al momento de la emergencia. Y muy importante que sea accesible para los medios de respuesta. Yo sueño con que en algún momento aquí en la universidad tengamos un proyecto de electrificación subterránea para que de esta forma podamos determinar con mayor amplitud puntos de encuentro por todo el campus, ¿verdad? Ojalá en algún momento lleguemos a eso. Entonces, ejemplos de puntos de encuentro y situaciones que nos hemos encontrado. Vean por acá. eh, Esto es para lo que conocemos como el edificio del CIMAR, allá en las instalaciones deportivas. Prácticamente, en realidad, todo lo que corresponde al CIMAR son estos dos edificios y este auditorio. Los demás son otras instancias, pero lo conocemos como edificio del CIMAR. Lo que determinamos nosotros, por ejemplo, para las personas que están en el auditorio era aprovechar esta zona que está acá, que es amplia, que es planita, que no tiene ningún poste ni ninguna situación. El inconveniente que tiene es que más o menos por este sector tiene una pendiente.
Entonces aquí hay que hacer un apoyo por parte de los equipos de primera respuesta para que controlen a la gente y no se acerquen a esa pendiente. El área que está aquí arribita es donde tenemos, por ejemplo, el Ciprona, lo tenemos por ahí. Bueno, ahorita solo recuerdo el Ciprona. Los tenemos en la acera. Igualmente aquí ocuparíamos la ayuda de los equipos para que la gente no cruce la calle y que no se acerquen mucho al sector donde estaba, por ejemplo, el DSLAB, porque por ahí hay unos cablecillos que pueden traernos problemas. Aquí, a su izquierda, en la parte superior, tenemos un ejemplo de un área. Verán que está bonita porque está alejada del edificio, no tiene árboles ni postes cercanos, ahí el árbol está lejano. Esta área puede ser un ejemplo de un lugar cercano al edificio que podríamos determinar como un punto de encuentro. Y a la derecha tenemos una imagen de un punto de encuentro que habíamos encontrado ya en la sede de Occidente, pero que tenía el inconveniente que directamente en ese punto, que si bien es amplio, que si bien es despejado, que si bien es de superficie uniforme, tiene unos cables que pasan por encima de ella. Entonces tuvimos que trasladar esta área un poco más alejado para que la gente no quedara directamente debajo de los cables. Muy bien, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer entonces esos diagramas de evacuación. Estos diagramas van a tener como objetivo colaborar con los procesos de evacuación, guiando a las personas por las diferentes rutas hacia las salidas y los puntos de encuentro. Entonces, esto es lo que hemos hablado en algún momento, lo que hayamos hablado en algún momento, que las personas que forman parte de la instancia universitaria y los visitantes tienen que contar con una noción, por lo menos, de qué es lo que tienen que hacer. Por eso la idea de distribuir los diagramas por todo el edificio. Y nosotros, como personas usuarias de esos edificios, sí tenemos que conocerlos a fondo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, vamos a ver ahorita cómo lo vamos a lograr. Muy importante que los diagramas deben contener la siguiente información. ¿Cuáles son las rutas disponibles y las salidas que tengamos, ya sea habituales y emergencias? Yo les comentaba que en algún momento se asignaba una ruta específica para cierto sector del edificio, que puede tenerla, podemos indicarle cuál es la salida más próxima, la que les queda más cómoda, y la ruta llegar a esa salida. Pero es importante también que las personas tengan la noción de todas las rutas y todas las salidas que tengan disponibles en el edificio, por si en algún momento llegan a tener una obstrucción o alguna de las salidas se nos complique, tenemos que buscar otra forma de salir del edificio. Entonces es importante que tengamos una noción, ¿sí? De cuál es la mejor ruta y salida para nosotros evacuar el edificio, pero también cuál es el total, la integralidad de rutas y salidas del edificio por si necesitamos buscar una salida y una ruta adicionales. Muy importante que tengamos la noción de dónde están las escaleras y los ascensores. Cuando hablamos de por qué necesitamos tener claro los ascensores, es porque podemos ubicarlos en algún momento para hacer el traslado de una persona tuvo una situación específica de salud. Pero recordemos que en emergencias como sismos y como incendios, no vamos a hacer uso de los ascensores, ¿verdad? Ellos tendrían una dinámica ahí que podría traernos otros peligros y en algún momento por condiciones del edificio podrían accionarse mecanismos de seguridad y los ascensores van a tender a bajar automáticamente, entonces podríamos no contar. Un resumen muy rápido, muy concreto de los procedimientos y cuál es la simbología que se utiliza en dicho diagrama. Un momento, por favor. Ubicación en el área respectiva. Ojalá cada una de las áreas pueda contar con su diagramita para que tengan una noción de a dónde les toca evacuar en caso de una situación de emergencia, o pero mejor dicho, cómo podrían hacer esa evacuación.
y obviamente todo el mundo tiene que estar enterado del documento del plan, ¿verdad? También tiene que conocerlo en el documento como tal, pero ojalá podamos tener en cada una de las áreas los diagramas para que la gente tenga bien clara la noción de dónde tiene que evacuar y en puntos estratégicos como áreas concurridas, como puede ser en comedores, en baños es válido tener los diagramas, en pizarras informativas, podríamos tenerlos por ahí también, pizarritas informativas, y en áreas donde sepamos que van a haber visitantes, como pueden ser salas de espera, ¿verdad? Para que ellos también tengan esa noción que les estoy hablando de dónde les tocaría evacuar en caso de una situación de emergencia. Aquí tenemos un ejemplo del diagrama. Por ejemplo, el plan de evacuación de ese piso, que entre más pisos tengamos, más vamos a ubicar planes, ¿verdad? Diagramas. Entonces, vean, ahí está escrito cuál es la ruta que seguiría cada una de las personas. Tendríamos un cajetín donde estaríamos mostrando cuál es el significado de los diferentes diagramas que tenemos en perdón, sí, de la simbología que tenemos en el diagrama, perdón. Y es muy importante en este punto también que estén identificados lo que son las alarmas y los mecanismos de activación o los extintores portátiles contra incendios. Los medios que tengamos de extinción contra incendios son muy importantes que estén demarcados o áreas específicas de peligro, como pueden ser el peligro biológico, cuarto de químicos o una bodega de materiales explosivos, por ejemplo. Es importante que también queden marcados. Los protocolos sumamente resumidos para que la gente pueda rápidamente leerlos y tener una noción de cuál sería el procedimiento a seguir y un diagrama sencillo de la forma en general del edificio. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Sí, hay varias en el chat. Tenemos una consulta de la compañera Tatiana Cruz. Ella dice, ¿cuál es la medida mínima para el ancho de las puertas? ¿Eran 1,80 metros? No, eran 91.5 centímetros. Eso lo vimos mínimo, ¿verdad? Eso lo vimos en la sesión pasada. Ustedes pueden verificar otra vez la presentación y ahí está el dato exacto. Ok, perfecto. Vamos a ver, aquí tenemos una consulta de don Javier. Ah, dice, por ejemplo, en el caso de un auditorio para unas 100 personas con varias puertas a diferentes pasillos anchos que llevan a las salidas, habría que definir las rutas desde las diferentes puertas, estimando la probabilidad de evacuación de esas 100 por cada una de las puertas. Bueno, cuando tenemos eso es muy importante la pregunta de don Javier. Cuando tenemos un auditorio tenemos que tratar de distribuir a las personas para que no todas vayan por un solo lugar, ¿verdad? Sino tratar de hacer una distribución, puede ser por bloques, digamos, definimos un bloque de unos 20 asientos que lleguen a las personas a tal puerta o tal otra puerta, ¿verdad? Eventualmente, por desgracia, si necesitamos imaginemos un caso extremo, se nos bloquearon absolutamente todas las puertas del auditorio y solo una tenemos disponible, esa es la que vamos a tener que utilizar, ¿verdad? Pero eso es un caso extremo. Lo que tenemos que buscar siempre es tratar de hacer una distribución de todas las personas por cada una de las personas, de las puertas, perdón. Si tenemos 4 puertas, hacemos una distribución por esas 4 puertas. Si tenemos 3, pues en esas 3, ¿verdad? Y ahí vamos jugando con lo que tengamos. Si ustedes ven que algún edificio de los de ustedes tiene una dinámica que podría complicarse, pues con mucho gusto podemos ir a inspeccionar y en conjunto podemos tomar una decisión de cuál sería la mejor forma de hacer la distribución de las personas. Recordemos que para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para ayudarles. No solo en estas capacitaciones virtuales, sino también podemos ir a acompañarlos en el proceso haciendo visitas a sus edificios.
Gracias. Tenemos otra consulta de la compañera Tatiana Cruz. Dice, ¿sería posible que tengamos un espacio para poder trabajar en los formularios? En este periodo es muy complicado avanzar y siento que tenemos información, pero que no tenemos suficiente tiempo para avanzar, más que todo en los casos que tenemos que revisar la información o a partir de cero. Ok, nosotros lo podemos, creo que para nosotros contamos por ahí con una sesioncita ahí de extra, ¿verdad? Que podemos utilizar, pero ya eso les estaríamos comunicando. Vamos a reunirnos para ver cuándo podríamos entonces determinar esa fecha, para que ustedes puedan reunir la información y ahí se lo estaríamos comunicando. Perfecto. Tengo una última consulta que nos hicieron a través del chat antes de entrar a una mano levantada que tenemos ahí. Don Javier nos consulta, ¿cómo se manejan las estimaciones de cuellos de botella en las rutas de evacuación cuando una de ellas se une a un pasillo que ya tiene un flujo de personas importante por ser parte de otras rutas de evacuación? Ujú. Es muy buena pregunta también en este caso. Lo que tendríamos que hacer sería trabajar con los equipos de primera respuesta para que nos ayuden a desplazar a los dos grupos. Entonces puede ser que sea importante que reduzcamos el espacio para que las personas pasen y hagan el flujo. Muchas veces cuando tenemos una situación como esta, las personas que están en la puerta más cercana pueden evacuar más rápidamente para darle chance a las otras personas. Pero cuando no es así, tenemos que agarrarnos mucho del trabajo de los equipos de primera respuesta para distribuir el espacio y que las personas no se puedan seguir fluyendo. Por eso sí, llamándolos siempre a la calma, llamándolos a que tenemos que ir caminando, no corriendo, y darle chance también al otro grupo que va a ir evacuando. Eso, como les decía, cuando son situaciones también muy específicas, puede ser que requiera que les echemos una revisión. Entonces, para eso estamos nosotros en salud ocupacional también, para evacuarlos esas dudas haciendo las visitas a sus instalaciones. Perfecto. Ahora vamos a pasar a darle la palabra a don Luis Quiroz, quien tiene la mano levantada. No, Luis. Buenos días, Donald. Buenos días. Eh, bueno, la primera consultilla era parecida a la que acaba de hacer el compañero también. En nuestro caso, bueno, nosotros estábamos trabajando en lo de las salidas, porque tenemos, bueno, uno de los edificios es muy viejo y tenemos muchas áreas, digamos, como oficinas, que todas llevan un pasillo y ese pasillo con una puerta lleva a otro pasillo. Entonces, bueno, primero era eso como la ruta de evacuación, que ya la acabo de responder, y la otra era que si todas esas puertas, igual hay que anotarlas ahí, porque tenemos, digamos, Correcto. sí, Sí. ¿De qué edificio son ustedes? Disculpe, no recuerdo. tecnología de alimentos. Ah, sí, sí, tiene razón. Sí, ustedes tienen varias anillas por ahí que coinciden en un solo pasillo. Sí, entonces en ese caso sí tendríamos que hacer el trabajo con los equipos de primera respuesta para que nos ayuden a hacer esa distribución. Y muy importante también, los simulacros nos ayudan mucho a ver cuestiones de este tipo, ¿verdad? Cuando hagamos el simulacro también vamos a ver que los simulacros nos van a ayudar mucho a determinar cómo abordar este tipo de situaciones, pero todavía no vamos a entrar en el simulacro, ¿verdad? Solo tenemos la sesión. Gracias. Para servirle. No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra. Bueno, aquí tenemos una consulta en el chat de Cindy Porras. Dice, en el caso de sede de Occidente y el recinto de Grecia, ¿debemos considerar todos los edificios o solamente en los que se concentra la carrera en específico? En realidad, digamos, todo el edificio debería, todas las instalaciones deberían contar con su plan, ¿verdad? Si es un solo bloque de edificios, ojalá todos puedan contar con el plan, porque si en determinado momento va a pasar situaciones como que ustedes se van a encontrar de camino a la hora de evacuar. Entonces sí es importante que todo un edificio cuente con su plan respectivo. Y obviamente en general queremos que todas las sedes y todos los recintos cuenten con su plan, ¿verdad? Porque también se van a topar
a la hora de desplazarse hacia los puntos de encuentro. Entonces, lo ideal es que cada uno tenga sus procedimientos específicos, pero en determinado momento es importante que todos cuenten con su plan porque vamos a llegar a coincidir en algún momento. Perfecto. Me parece que hay otra mano levantada por acá. Tatiana. De Tatiana, adelante. Buenos días, Hola, ¿cómo Tatiana. están? ¿Todo Buenos días. bien? Bueno, muchas gracias. Vieras que en realidad yo lo que quería saber es por qué estoy tratando de organizar algunas inspecciones en la facultad de parte de la Comisión de Salud Ocupacional para también confirmar la información de los formularios, ¿verdad? Que hemos venido trabajando. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si decimos que contamos con X cantidad de botines de botiquines, perdón, como recursos, entonces realmente confirmar si eso existe y en dónde están, si siguen en donde estaban o si cambiaron de lugar o qué pasa. Pero con esto de las rutas de evacuación, creo que ya lo había mencionado antes, tal vez nos gustaría contar con algún apoyo de parte de ustedes, porque tal vez a pesar de que hemos recibido la información, no nos sentimos como tan expertos en el tema para realmente verificar si un punto de encuentro clasifica verdaderamente como un punto de encuentro o si tiene algo o si no cumple, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? Entonces, no sé si por ahí uno podría contar con algún acompañamiento de parte de ustedes. Sí, claro, más bien, igual el acompañamiento va a estar abierto para todos los grupos, ¿verdad? En el momento que ustedes necesiten ver una inspección, una situación tan específica como esta, nada más nos llaman, nos ponemos de acuerdo y hacemos la visita a sus edificios. Ah, ok, perfecto, eso era. ¿Y podría comunicarme con quién? ¿Con usted, Donald, o Sí, con correcto, quién? sí. Sí, ahí está mi correo y estamos a la orden, ¿verdad? Ah, bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para servirles. Me parece que ya no hay ninguna mano levantada, ya no tengo dudas en el chat. Este, sí, pasamos con Tori. ¿Estás lista, Tori, por ahí? Hola, buenos días. Qué Buenos gusto días. volverles a ver. Estuve pensando en un trabajo con la cabeza para el día de hoy, porque nos pasa mucho que cuando pasamos viendo mucho la pantalla nos puede dar o dolor ocular o migrañas, dolores de cabeza. Entonces vamos a hacer un pequeño trabajo de relajación y de masaje a la cabeza. Entonces nos ponemos la mano en las sienes, hacemos un movimiento circular y ahí vamos soltando toda la tensión que casi siempre guardamos en esta área de la frente. A veces estamos viendo la pantalla de esta manera porque estamos muy concentrados o concentrados. Y luego de hacer este trabajo, vamos a empezar a sentir cómo esta parte de la cabeza empieza como a soltar toda esa tensión que se nos guarda mientras estamos trabajando. Con las yemitas de los dedos nos vamos a hacer como tip tap sobre la frente, también en la cabeza. Esto le encanta a los niños y a las niñas. Si ustedes quieren dormirlos, mire, facilísimo con este ejercicio porque es bastante relajante. Vamos a hacer las manos de esta manera y detrás de la cabeza vamos a hacernos unos círculos. Imaginen que se están lavando el pelo bajo la ducha y movemos los deditos gordos, las yemitas sobre la cabeza. Todo este trabajo de relajación es importantísimo porque hemos trabajado algunas cuestiones lúdicas, nos hemos reído y todo, pero a veces hay que soltar un poquito la tensión que se nos guarda en toda el área de la cabeza, porque precisamente estamos a veces como muy rígidos a la hora de trabajar. Mientras estamos haciendo ese movimiento de dedos, damos vueltas a la cabeza para un lado, para otro, y ahí vamos soltando toda esa tensión que hemos guardado durante el trabajo. Bajamos los deditos hacia la nuca, igual seguimos haciendo un masajito suave, lo más suavecito que podamos. Tampoco es que nos tenga que doler. Volvemos a la parte de arriba de la cabeza, la coronilla. Soltamos un poquito de nuevo la parte de la frente y volvemos a las sienes. Todo este trabajo traten de hacerlo con la cara lo más relajada posible. Recuerden que hemos hecho ejercicios para relajar los músculos de la cara,
soltamos, nos vamos a ver muy serias y serios, pero no importa. La idea es soltar toda la tensión que tenemos en la cabeza, en el cuello, en las cervicales. Soltamos manos y hacemos unos movimientos muy lentos de cabeza. Esto es buenísimo para dolores de cabeza, jaquecas, inicios de migraña, cuando ya nos empiezan a doler los ojos por tener tanto trabajo en pantalla. De esta manera podemos relajar un poquito la cabeza, los ojos y seguir trabajando en el día a día después de la pausa activa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tori. Esta dinámica de hoy nos sirve montones a los que somos migrañosos, definitivamente. Muchísimas gracias, estuvo bien bonita la actividad. Ok, como les decía, compañeros y compañeras, vamos a pasar ahora con las compañeras del SEA que tienen una información muy importante para nosotros. Por favor, pongámosles mucha atención porque eso que nos van a traer ellos es vital porque necesitamos aplicarlo también para el plan de salud ocupacional y para el plan de preparativos y respuesta ante emergencia. Nos va a ayudar mucho en estos procesos, así que por favor pongámosles mucha atención. Adelante, compañeras. ¿Empezás vos, Elsie? Sí. Ok. Elsiana, creo que ya puedes. Ahora sí, es que estaba haciendo señas. Muy buenos días. Donald, yo entendí que hacíamos una pausa ahora o la hacemos después. ¿Cómo prefieren? Sí, tiene razón, mejor. Hagamos una pausita de unos 5 Para minutos. 5 minutitos, perfecto. Y de verdad, por favor, regresemos a los 5 minutos porque la información de las Ok. compañeras es muy importante. Carla, pero no me Dejémoslas deje muda. Ok. Ok. Entonces, regresamos, vamos a la pausa y regresamos. ¿Listas? Compañeras, ¿estamos listas? Estamos listas. Pues adelante, veo con las compañeras, por favor, pongámosles mucha atención. Estamos listos. Bueno. Me imagino que ya todos estamos de vuelta, ya nos movimos un poquito. Y como dijo Donald, a poner atención a lo que sigue. Resulta que dentro de este proyecto piloto, en el que participan pues tantas carreras de la universidad acreditadas, todas con diversas agencias, ¿verdad? Tenemos la Agencia Nacional, que es la Agencia SINAES, pero también están todas las carreras del área de las ingenierías, que tienen otra agencia. Hay unas carreras que están optando por otras agencias internacionales, como el caso de medicina, como las carreras de arquitectura también en su momento, como las carreras de derecho, con agencias mexicanas, agencias españolas, en fin, hay una variedad de agencias. Pero en todas, como lo habíamos planteado al inicio de este proyecto, el común denominador es que todas las agencias, sean nacionales o internacionales, nos piden tener algo relacionado con las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional. Esto significa que este es un tema que se relaciona con la calidad de las carreras. Usualmente lo manteníamos como al margen. Pues resulta que no, que desde hace tiempo se está poniendo, se le está dando mucha importancia a estos temas, tanto así que forma parte de los criterios de calidad, como les digo, de muchas agencias. Bueno, entonces, ¿qué nos piden en común? ¿Qué nos piden todas las agencias? Bueno, contar con los manuales, también contar con las condiciones adecuadas para que propicien ese bienestar físico, ese bienestar emocional, ese bienestar mental de toda la comunidad académica. Estamos hablando de los estudiantes, del personal administrativo y del personal docente también. Y también nos piden el conocimiento de esta normativa. O sea, nos dicen, además de tenerlo, de tener el documento, de tener las condiciones, por supuesto, nos piden que eso sea conocido por las diferentes poblaciones también. Entonces, no se trata de un documento que se hace y se pone por ahí, ¿verdad?, en un estante, sino que la población estudiantil,
la población docente y el personal administrativo lo tiene que conocer. Bueno, ¿por qué? Porque hay que utilizarlo, porque ya vimos que esto es un tema de seguridad. Entonces, por eso es que estamos aquí hoy, o más bien por eso es que este proyecto piloto lo habíamos pensado con estas dos dimensiones. Todo el acompañamiento que ustedes pueden tener para la elaboración de los manuales de seguridad, higiene y salud ocupacional, pero también una parte importante en darles algunos tips, algunos consejos, producto de toda la experiencia que hemos desarrollado en el Centro de Evaluación, de cómo podría esto divulgarse de algunas maneras efectivas en que eso le puede llegar a estas poblaciones. Y para eso, nosotros en el CEA contamos con una compañera, que es Mariela Barquero. Ella, además de asesora curricular, es especialista en todos los temas de comunicación y con ella hemos venido desarrollando desde hace ya varios años todo un tema de acompañamiento a las carreras en todos los procesos de divulgación y comunicación, porque resulta que también todos estos procesos de calidad no es solo, parece, según la visión de las agencias, ¿verdad? No es solo como tener las condiciones, sino que las condiciones sean conocidas, que los reglamentos sean conocidos, que la gente cuando se le consulta si sabe algo, pues diga que sabe algo. Entonces cada vez las necesidades de comunicación y divulgación de manera integrada son requerimientos de las carreras. Bueno, entonces por eso hemos desarrollado en el Centro de Evaluación todo un acompañamiento, una serie de instrumental metodológico también que lo usamos con las carreras, y por eso quisimos traer esta pequeña capsulita a este proyecto piloto. No es tan extenso como quisiéramos, pero le puede dar algunas ideas a las comisiones de salud ocupacional y también a las comisiones de autoevaluación que están aquí presentes, con quienes sí hemos trabajado de manera muy cercana a estos temas, en cómo tratar de vincular de alguna manera el tema de la seguridad y la higiene y la salud ocupacional a ese plan estratégico de comunicación y divulgación que tenemos. Entonces, esta era como la introducción que quería hacerles para que pues tuviéramos el marco de referencia de por qué hoy viene nuestra compañera Mariela a conversarnos sobre estos temas. Entonces, ahora sí, le damos la palabra a Mariela. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Elsiana, a todos ustedes por estar aquí. Básicamente, como Elsiana bien lo indicaba, es una sesión corta, básicamente como para, efectivamente, a partir de la experiencia que hemos desarrollado en el CEA, dando acompañamiento a diferentes carreras, algunas de ellas acá presentes en los procesos de desarrollo de planes de comunicación, y a partir de esa experiencia, como les mencionaba, darles algunos tips importantes de considerar para temas de divulgación. No hay recetas mágicas, esa es la primera conclusión a la que llegamos a partir de este acompañamiento que hemos dado a las carreras. No hay una receta mágica, yo no les puedo decir, ok, este es el modelo de plan de comunicación con estas actividades, con estas estrategias, por estos canales de comunicación, que va a ser 100% efectivo y que les va a subsanar las carencias de información que las diferentes poblaciones tienen en N cantidad de temas, pero específicamente de salud ocupacional. No las hay. Esa es la primera conclusión a la que llegamos y ese es uno de los primeros mensajes que quisiera que nos dejara de pronto pensando, ¿verdad? De repente hay buenas prácticas, pero resulta que lo que le sirve a una población estudiantil, por ejemplo, no es lo mismo que le sirve a otra. Entonces, la experiencia nos dice que cada proceso es diferente. Si bien es cierto, como lo mencionaba Elsiana, ya les voy a compartir la breve presentación que preparamos. Como lo menciona Elsiana, tenemos una serie de instrumentales que vamos a ver un poquito más adelante, desde los cuales pues damos algunas orientaciones que les permita a las carreras en el marco de no tener pues personas especialistas, ¿verdad? Que les den ese empujón en el desarrollo de planes de comunicación. Esos instrumentales brindan una guía de cómo estructurar, de qué debo de considerar, pero son eso, una guía, una orientación. Hemos desarrollado también, estamos por ahí con un material de algunas buenas prácticas en diferentes temas, pero como les mencionaba, el propósito de estos documentos es que sean un referente, no una receta única, mágica, que estructure, que me permita a mí
pues alcanzar los resultados que a nivel de comunicación cada carrera necesitará. Voy a compartirles en este momento la presentación. Ustedes, por favor, les agradezco que me indiquen cuando ya se ve la presentación. Se ve perfecto ya. Ok, muchas gracias. Voy a ponerla en pantalla completa. Esta frase que les coloco acá me gusta mucho. Dice que la ciencia se basó en la antigüedad en el sentido común, pero la ciencia moderna ha hecho al sentido común menos común, mientras que la divulgación es ahora una suerte de ciencia convertida en común. ¿Para qué nosotros y nosotras debemos divulgar? Probablemente muchas personas me dirán, ¿qué respuesta más obvia? Vieran que no es obvia. A veces, con base en la experiencia, ¿verdad? Una de las cuestiones en las que debemos de trabajar es en sensibilizar a las personas que están inmersas en este proceso de que es importante divulgar. La divulgación no es algo orgánico, ¿verdad? Que de repente surja de manera espontánea, como de manera espontánea aprendimos a comunicarnos de manera oral. La divulgación nos demanda hacer accesible información de interés, tanto para la carrera como para las poblaciones respectivas. Escuchaba ahora a don, se me olvida el nombre, a don Donald, exponiendo, ¿verdad? Y las personas preguntaban, ¿y cuánto va a medir la puerta? ¿Y cuánto de ancho? ¿Y cuánto de alto? A veces cometemos una de las situaciones que debemos mejorar en la parte de comunicación es que tenemos información muy compleja y que en la complejidad de la información de repente la divulgamos de esa manera, ¿verdad? Y precisamente es como hablarle en otro idioma a la persona. La divulgación tiene que ser información siempre accesible, desde el formato en que le facilitamos a la persona la información hasta vamos a ver, la información escrita que consignamos en ella. La divulgación sirve también para crear un vínculo con las poblaciones de interés. Tener flujos de comunicación constante, no solamente reactivos a una necesidad específica que tenemos en la carrera, nos permite generar esa cercanía con las poblaciones, saber qué les interesa, qué necesitan de la escuela, qué quieren recibir, qué tipo de información, por qué canal necesitan recibir esta información. Pedí permiso a la carrera de quien voy a aportar un ejemplo ahorita acá, en este punto específico, pues para contarles la experiencia que en este semestre específicamente estamos desarrollando. Es la carrera de enfermería. Según comprendo, está presente acá en esta capacitación y pues bueno, yo solicité, como les digo, autorización para contarles esta experiencia. Con la carrera de enfermería estamos desarrollando un proceso muy amplio que ahorita les detallo un poco más, pero específicamente con este vínculo tenemos uno de los objetivos es identificar las poblaciones de personas graduadas y egresadas de forma tal que podamos saber básicamente tres cosas, es lo que se visualiza. Cómo ellos les interesa relacionarse con la carrera, es decir, cuál sería el aporte que ellos podrían hacer a la carrera, qué les interesa recibir de la carrera y qué podríamos construir de manera conjunta, ¿verdad? Esto nos permite la divulgación, ¿verdad? Precisamente generar ese vínculo que las poblaciones, en este caso específico, por interés de la carrera, ¿verdad? Las poblaciones graduadas y egresadas, pues puedan generar ese acercamiento. La divulgación también, pues claramente nos permite informar de lo que estamos haciendo a nivel de carrera en general en los diferentes temas. Una de las cuestiones que hemos visto es que las carreras generalmente crean conciencia de la importancia de divulgar cuando están inmersas en un proceso de acreditación y se dan cuenta que tienen N cantidad de debilidades que las diferentes poblaciones indican con relación a los resultados que se obtienen de ese proceso de autoevaluación. Ahí es cuando decimos, levanto la mano y porque necesito divulgar. En realidad la divulgación debería ser un eje transversal, si se quiere, de las carreras, ¿verdad? No debería únicamente estar enmarcado en unas necesidades que establecemos en un compromiso de mejora, sino que debería más bien las debilidades de un compromiso de mejora enmarcarse en una estrategia general de divulgación que tenga la carrera. La divulgación también puede darse de diferentes formatos y transmitirse por diferentes canales, siempre que respondan a una necesidad previamente detectada. Podríamos hacer un listado acá de los canales de comunicación de repente más usuales en las carreras. Ahorita estamos hablando de las redes sociales, el correo electrónico,
de repente que la página web es un recurso que en la virtualidad, en este año y medio que tenemos de pandemia, hemos visto que es una herramienta fundamental. Las páginas web usualmente las hemos utilizado como un repositorio, pues en realidad deberían ser información o deberían de aportarme información, no solamente ¿verdad? De algo que yo puedo encontrar ahí, sino también de noticias, información actualizada que me permita a mí ampliar y conocer qué es lo que se está haciendo al respecto en la carrera de determinadas maneras. Sobre las características de la divulgación, estas básicamente se las coloco aquí también, pues a partir de la experiencia que hemos visto con las carreras, la divulgación tiene que ser constante. Construimos los planes de comunicación a veces por los 4 años que tenemos del periodo de acreditación, o los 5, los 6, y luego nos olvidamos, ¿verdad? Lo dejamos por ahí, no lo monitoreamos, el segundo tema, no lo evaluamos. Me ha pasado, no 1, 2 ni 3 veces, me ha pasado con frecuencia que de repente una carrera desarrollamos el plan bien bonito, responde a los objetivos de divulgación, específicamente enmarcados en el compromiso de mejoramiento. En algunas otras carreras también se consideran pues otros objetivos que a nivel de divulgación en general interesan dar a conocer. Nos vamos, el plan queda listo para ejecutarse y nos damos cuenta el siguiente periodo de autoevaluación que seguimos teniendo las mismas situaciones repetidas que debemos de mejorar en comunicación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede básicamente porque no evaluamos, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, porque no tenemos esa constancia en lo que hacemos y no evaluamos, y a partir de lo que evaluamos no hacemos los ajustes necesarios que nos permitan caer al tercer punto, que es replanificar las acciones que estamos haciendo. Entonces, en muchos procesos, luego para otro proceso de autoevaluación para reacreditarse, volvemos al punto inicial de hace 4 años, ¿verdad? Temas tan básicos, no conocemos manuales, no conocemos reglamentos, y precisamente ahí es donde va la riqueza de la evaluación de la mano con el monitoreo, ¿verdad? Que nos permita estar haciendo una adaptación constante. La comunicación no es una estructura fija, ¿verdad? No es una plantita a la que yo sé que tengo que ponerle tres gotas de agua en las noches todos los viernes. Es si se quiere, una cuestión viva que tengo que estar monitoreando, que tengo que estar leyendo el entorno para ir adaptando esas nuevas necesidades que tenemos, de forma tal que sí, que en el tiempo responda a necesidades, pero con todas esas modificaciones, adaptaciones que es importante pues ir visualizando durante la ejecución, más cuando hablamos de periodos de ejecución de planes de 3, 4, 5 años. Claramente la comunicación tiene que ser estratégica, no puede responder a algo que vimos muy bonito hacer y entonces elaboremos esto porque me parece que es algo muy bonito y que de repente a la gente le puede interesar. Tiene que haber un objetivo que permita concretar esa necesidad que requerimos. Por ejemplo, acá les coloco el tema de los videos que están tan de moda, ¿verdad? Entonces de repente podemos usar que para Facebook, que para el Instagram, un video cortito. Bueno, a veces nos emocionamos y ponemos un video de 5 minutos, ¿verdad? Ese no es un tiempo estratégico. Estamos en la sociedad de la información, en donde a un clic encontramos cualquier cuestión, ¿verdad? Un video estratégico no puede superar los 45 segundos, ¿verdad? De forma tal que en ese tiempo planificado, pues yo pueda divulgar específicamente qué es lo que necesito, qué es lo que interesa, ¿verdad? Entonces, así tiene que ser todo, tiene que ser estratégico en el tipo de recurso para divulgar que utilizo, que si es un infográfico, que si es un flash animado, que si de repente es en la red social, cuestiones también en las que recurrimos con cierta frecuencia. Abrimos 3 o 4 canales en redes sociales y divulgamos exactamente lo mismo en todos, ¿verdad? Cada canal, cada recurso de red social tiene un uso diferente y es importante que aprendamos a identificar estratégicamente y de manera planificada cómo utilizamos cada uno de ellos, de forma tal que no solamente llenemos de spam, ¿verdad? Como dicen los chiquillos, divulgar por divulgar. Tiene que ser de fácil comprensión también. Y acá creo que por ahí vi que estaba Javier, el profesor de química. Traigo un ejemplo muy bonito de hace un par de años que desarrollamos en el marco del plan de comunicación con la carrera de química, precisamente que hace énfasis a este último punto, de fácil comprensión.
A veces tenemos la idea que entre más difícil, entre más elaborado el lenguaje que utilicemos, pues se nota mejor y más bonito. No, es en realidad todo lo contrario. Desde la parte de comunicación, una de las premisas fundamentales es hacer accesible aquello que complejo es en su naturaleza misma, ¿verdad? Ese es nuestro reto. Entonces, ver de qué manera podemos algo muy complejo hacerlo de comprensión de las poblaciones específicas que necesitemos atender para el tema o para la debilidad o para el asunto puntual que debamos de desarrollar. Acá voy a mostrarles uno de los ejemplos que desarrolló la Escuela Química en este plan y precisamente es una estrategia que se desarrolló para redes sociales que se llama ¿Qué dice la química? Entonces, ¿en qué dice la química? ¿Verdad? Son una serie de posteos sobre diferentes temas abordados claramente desde la disciplina de ellos, ¿verdad? Pero explicados de manera que una persona como yo, que no sé química, pues pueda comprender qué es lo que se está explicando en ese sentido. Aquí les coloqué una filmina, por ejemplo, ¿qué dice la química del papel? Entonces acá se explica, ¿verdad? Y uno puede tener como consumidor de información una idea muy puntual, por ejemplo, de qué dice la química sobre el papel, ¿verdad? Entonces ellos lo hicieron en 2 publicaciones. Ya esta estrategia tiene bastante tiempo de estarse ejecutando. Recuerdo que trabajamos sobre este tema más o menos hace 2 años, fue antes de la pandemia, y pues todavía ayer gratamente que revisé el perfil de Facebook de la Escuela de Química, vi que hay constancia y esto es importantísimo, ¿verdad? Lo mencionábamos anteriormente, de qué manera hacemos sostenida la divulgación, porque es importante, porque al hacer sostenido generamos hábitos. No sé si de repente hay alguien acá de psicología que me pueda corregir, pero el cerebro humano funciona con hábitos, ¿verdad? De manera constante yo le hago llegar información y eso hace que ya pues uno espere esa información, genere ese vínculo también entre las poblaciones y pues la información permita suplir ciertas necesidades. Retos para la divulgación. Estos son 6 puntos que también, como les mencionaba al inicio de esta breve exposición, hemos identificado en la práctica a partir del desarrollo de asesoría con diferentes carreras. El primero de ellos es el divulgar sin planificar, ¿verdad? Mencionaba anteriormente, de repente se me ocurre que divulgar tal cosa en la red social o de repente, por ejemplo, abrir un canal de YouTube sería lindísimo porque A, B, C y D. ¿Verdad? Bueno, tenemos los recursos humanos necesarios para gestionar ese canal. Tenemos el recurso humano necesario no solamente para estar contestando mensajes, sino también para diseñar, para elaborar los mensajes que vamos a divulgar. Hay que tener claridad en esta línea de los ejemplos que estamos desarrollando y lo conversamos en las carreras siempre cuando estamos en este proceso de acompañamiento, que en el momento en el que yo decida, por ejemplo, abrir un YouTube o abrir no sé, otra red social, la que ustedes quieran ponerle ahí, es como tener a la par otra línea telefónica. Es como un poco esa la lógica, la analogía. ¿Por qué otra línea telefónica? Porque si antes yo tenía una que le llamaba a línea telefónica y tenía otra a la par, que era la página web, y decido abrir un YouTube y un Instagram de manera simultánea, tengo que tomar en cuenta que ahora voy a tener 4 líneas telefónicas que tengo que atender, en el sentido figurado, líneas telefónicas, pero tengo que atenderlas. No es abrir por abrir, ni tampoco es divulgar por divulgar, ni divulgar cuando yo puedo, o, ¿verdad? De repente divulgo 3 semanas y luego ya me pierdo mes y medio porque se vino el cierre del semestre y ya no pudimos hacer más divulgación, ¿verdad? Tiene que haber una planificación, una visualización, no solamente a nivel de contenido, de recursos, sino también del recurso humano que necesitamos pues para gestionar de una manera sostenida, que nos permita evaluar, que nos permita dar seguimiento, que nos permita replantear todo lo que estamos desarrollando, todo lo que planeamos desarrollar. Divulgar y esperar resultados inmediatos. Esta es otra cuestión muy recurrente, ¿verdad? A veces me ha pasado casos de la vida real, ¿verdad? Que me dicen, pero ¿cómo, Mariela? Si hace tanto tiempo ¿verdad? Incorporamos estos temas y vuelven a salir otra vez en este otro proceso de acreditación, lo mismo, pero si nosotros divulgamos, ¿verdad?
Entonces, acá es donde yo les devuelvo la pregunta, bueno, evaluamos lo que divulgamos, sabemos qué dijo estas poblaciones, ¿verdad? El mensaje les llegó, indagamos previamente por qué canales de comunicación se informan estas poblaciones, o nada más lo hicimos por hacer, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede, la divulgación es un proceso bidireccional, si se quiere. Soy yo como carrera emitiendo una serie de mensajes que me interesan para ciertas poblaciones, pero también estas poblaciones tienen que realimentarme en esa visión, en esa forma en cómo estoy divulgando, en esa periodicidad, en cómo quiero, en cómo busco, en cómo necesito divulgar. Es un proceso no nada más de mandar y mandar y mandar mensajes, sino también que nos permita hacer esa evaluación y saber cómo estamos a nivel de lo que estamos haciendo con esas poblaciones. Ver la comunicación como una actividad orgánica o automática, ¿verdad? La divulgación no se hace sola. Dice el dicho, cría fama y échate a dormir, pues no necesariamente aplica para la comunicación, ¿verdad? El estar divulgando qué hacemos, los logros, los proyectos de investigación, lo que hacemos bien, lo que mejoramos, lo que fortalecimos, no se da así de manera automática de boca en boca, ¿verdad? Tenemos que tener un posicionamiento claro de cómo queremos hacer llegar esto que estamos haciendo, de cómo queremos posicionar esos mensajes en las diferentes poblaciones que necesitemos. Con este cuarto punto, abrí ahora la presentación hace un rato, pensar en recetas únicas, no las hay, ¿verdad? Como les digo, desde el CEA tenemos una serie de instrumentos que nos permiten de repente dar una orientación, colocarles a ustedes diferentes ejemplos de cómo carreras han gestionado ciertos temas, pero que le haya funcionado a esta carrera no significa que me va a funcionar a mí, ni tampoco significa que yo puedo emular exactamente lo mismo para esperar estos resultados. No sucede así. Todas nuestras poblaciones son diferentes, tienen diferentes formas de informarse, tienen diferentes intereses, tienen diferentes formas de aprender y de recibir la información, y saber, conocer estas características específicas son fundamentales, pues en cierta medida para el éxito, de la misma manera en como yo logro identificar los canales idóneos, el tipo de información que voy a hacer, cómo la voy a divulgar, y estar de nuevo evaluando y monitoreando cómo nos va en esto es fundamental pues para lograr los objetivos que queremos. Tener objetivos claros de divulgación, esto es fundamental. Como les decía hace un par de minutos, en general las carreras desarrollan la conciencia a partir, ¿verdad?, de un proceso de autoevaluación. Pero qué importante es que como carrera visualicemos no solamente aquellas necesidades que tenemos de comunicación, que nos salió un compromiso de mejoramiento a partir de un proceso de autoevaluación, sino que esto debería ser uno de los objetivos de un plan de comunicación como tal, de necesidades que tiene la carrera como tal, porque la comunicación efectivamente sí o sí tiene que ser un eje transversal, tiene que ser algo que lo tengamos casi que incorporado, ¿verdad? Esa necesidad de ver este proyecto que estamos haciendo, bueno, ¿cómo lo divulgamos? Esto, ¿cómo lo incorporamos, verdad? Son cuestiones que siempre deberíamos de tener y considerar en todas las acciones sustantivas que hagamos desde las carreras, esa visualización de qué y cómo divulgar. Y la divulgación tiene que ser diferenciada. Esto era un poco lo que les comentaba hace atrás un ratito, ¿verdad? De repente de las cuestiones más comunes que encontramos es publicaciones y se sincronizan, ¿verdad? Facebook e Instagram, que son de las dos redes sociales que se tienen mayor uso en la universidad por las carreras, se sincroniza. A la misma hora, el posteo que hice en Facebook se postea en Instagram. Son redes con alcances diferentes, ¿verdad? Una es más enfocada a un tema visual, la otra es más enfocada de repente a una cuestión más estructural. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Es de los ejemplos que más recurrentemente usamos. Si yo tengo un proyecto de divulgación que desarrollo allá en el Chirripó de N cantidad de cuestiones, yo puedo generar dos productos diferentes, diferenciados de divulgación en estas dos plataformas, pero lo importante es diferenciarlos. Entonces, por ejemplo, para este proyecto de Chirripó de siembra de frijoles, no sé, orgánicos, lo que ustedes quieran ponerle de ejemplo, de repente yo puedo generar una ficha con información básica, objetivo, población beneficiada, quiénes desarrollan, cuál población, cuál pueblo, cuál, ¿verdad?, ubicación geográfica se desarrolla el proyecto, y esto lo coloco en Facebook.
y articuladamente sobre este mismo tema yo puedo hacer la divulgación paralela en Instagram, pero por ejemplo en donde yo divulgue o que hay una serie de fotografías en donde está el profesor, los estudiantes y la comunidad de manera integrada haciendo la colecta de los frijoles, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, si ustedes ven, es el mismo tema con enfoque diferente. Esto es fundamental, porque entonces, por ejemplo, de las cuestiones más comunes que hemos visto, los chiquillos nos dicen, ¿para qué voy a seguir la carrera en Facebook e Instagram si publican lo mismo? ¿Verdad? Entonces es importante la divulgación diferenciada y también pues claramente conocer cuáles son las poblaciones que se mueven en cada uno de estos soportes de comunicación que estamos visualizando. Estos son, de manera resumida, quizás esos 6 retos que como carreras enfrentamos en el tema de la divulgación a nivel general. Aspectos para trabajar en las divulgaciones de manera muy rápida. Voy a hacerles este recorrido que es lo que tenemos contemplado en la guía para la construcción de planes de comunicación en el SEA. Trabajamos a partir de identificar una situación o situaciones que necesitamos mejorar, solventar, fortalecer, etcétera. Identificamos los públicos que están asociados a estas situaciones que necesitan fortalecer, mejorar la información. Definimos los objetivos, conceptualizamos estrategias, de las estrategias actividades de comunicación, identificamos mensajes claves que nos interesa divulgar sobre estos temas, identificamos recursos. Recursos no solamente es un tema de, ¿verdad? De que necesitamos hojas para imprimir, para colocar los afiches, no sé, en los baños, etcétera, sino también el recurso humano. Una de las cuestiones en las que fallamos mucho también es en la ejecución, precisamente porque nos sentamos, hacemos un plan lindísimo que responde a necesidades específicas de las diferentes poblaciones y a la hora de ejecutar ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces dentro de la parte de recursos también es importante esto, bueno, ¿quién en la estructura, con los recursos, con la naturaleza de la carrera, quién se va a encargar de llevar a cabo, de visualizar, de medir, de ir viendo pues que efectivamente lo que planificamos en el plan se vaya ejecutando? Calendarizar las actividades de comunicación, claramente, ¿verdad? Es importante darle un tiempo de ejecución, de planeación, de medición, de evaluación y de seguimiento. Y claramente el último punto que es fundamental, ¿verdad? Es como la cereza del pastel, cómo nosotros logramos determinar esto que hicimos, qué alcance tuvo, de qué manera las poblaciones se beneficiaron, cómo logramos solventar las necesidades que teníamos. Estos son a grandes rasgos, como les menciono, los temas que trabajamos en la guía para la elaboración de planes de comunicación. Y ya puntualmente quiero colocarles acá un ejemplo que, como les mencionaba, es lo que hemos estado trabajando con la Escuela de Enfermería durante este semestre. Ya terminamos una primera fase de trabajo, con ellos identificamos áreas temáticas para divulgación. La escuela tenía, si mal no recuerdo, como 7 u 8 temas que eran específicamente detectados a partir del compromiso de mejoramiento producto de su reacreditación, pero reuniéndonos en el marco de la comisión, una carrera muy, muy comprometida con participación administrativa, docente, ¿verdad? Estudiantil, que esa es una cuestión también importante en estos procesos. Nos sentamos e identificamos, ok, estos son los 7 u 8 temas que están contemplados como debilidad producto del compromiso de mejoramiento, pero la carrera tiene esta N cantidad de temas que nos interesa divulgar. Identificamos esos temas, identificamos las poblaciones que necesitaban de esa información e hicimos un barrido, una lluvia de ideas, si se quiere. ¿Cuáles canales de comunicación tenemos? ¿De qué disponemos para articular esto? Públicos, temas, áreas estratégicas, con los canales de comunicación. Trabajamos una segunda fase que ya también la superamos, la acabamos, que es la conceptualización. A partir de la fase 1 identificamos 10 estrategias puntuales que a nivel general la carrera necesita trabajar en su proceso de divulgación en diferentes niveles, informar, posicionar, divulgar, ¿verdad? En diferentes niveles. Y estamos ahorita en la tercera fase, que es la construcción del plan, que ya es propiamente pues concretar, ¿verdad? Cómo vamos a divulgar esto, que un infográfico, que un video, que un clip, que una entrevista, que qué sé yo. Hemos empezado precisamente también, como les mencionaba, el producto de esas situaciones, ¿verdad? En donde nos quedamos como carreras, que es la ejecución, empezamos a implementar esta plantillita que básicamente lo que hace es eso, materializar cómo nosotros visualizaríamos la ejecución de este plan. No sé si está muy pequeño, pero bueno, se los leo.
Esta matriz básicamente lo que integra son estos 6 apartados para la gestión. Ok, yo ya tengo el plan y voy a divulgar los proyectos de investigación, voy a divulgar el manual de seguridad y salud ocupacional, el tema que ustedes hayan identificado previamente. ¿Quién es la persona que provee la información? ¿Quién es la persona que tiene esto que necesitamos divulgar? A partir de que identificamos esa parte, ¿quién genera el contenido? ¿Verdad? No es tomar y copiar el informe. Recordemos que hablábamos de que tenemos que hacer accesible el mensaje. Ok, ¿quién va a generar el contenido textual, visual, a partir de la persona que provee la información? ¿Quién diseña? ¿Quién aprueba? Esto es fundamental, ¿verdad? ¿Cuál es el filtro para decir sí, el mensaje está bien, mejorémoslo, etcétera? ¿Quién divulga y le da seguimiento? Esto es otra cosa importante, ¿verdad? A veces mandamos y no sabemos si hubo un comentario, si hubo una pregunta, cumplimos con mandar. Y claramente también por un tema de seguimiento, bueno, ¿quién archiva esta serie de publicaciones que hicimos, por ejemplo, en el tema del manual el manual de seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? De forma tal que cuando tengamos pues que entregar también informes respectivos del cumplimiento del avance del plan, pues tengamos una estructura, ¿verdad? Donde hayamos ido pues almacenando esos recursos que fuimos gestionando para la divulgación. Desde el apoyo ya me quedan dos filminas poquitas nada más. Contarles que, pues bueno, en el SEA ofrecemos ese acompañamiento de asesoría para que ustedes puedan desarrollar el plan y lo ofrecemos en dos sentidos, si se quiere, ¿verdad? Están las carreras, quienes dicen, no, nosotros queremos trabajarlo de manera autónoma, entonces se les facilita los materiales que tenemos para que trabajen ese plan y están con quienes nos sentamos a construir el plan, ¿verdad? A partir de estos recursos que tenemos, de estos, ¿verdad? Es el trabajo que hicimos con la Escuela de Geografía hace un par de meses también, y es el trabajo que estamos haciendo de la mano con la Escuela de Enfermería. También, como les mencionaba, contamos con materiales para la construcción del plan, que, ¿verdad? A quien le interese, pues se los hacemos llegar. Quien decida trabajar de manera autónoma, ahí están esos recursos que de repente pues son importantes ¿verdad? O que pueden orientar pues el trabajo. Otros aspectos a considerar importantes es que, bueno, también contamos con otros apoyos de divulgación, ¿verdad? Hay ciertos temas que podemos identificar importantes y podemos recurrir a las unidades de divulgación, no solamente de la OI, sino también, por ejemplo, las vicerrectorías, etcétera, dependiendo del tema, pues nos podrían ayudar a hacer un poco más masivo, más extensivo, pues lo que estamos divulgando, lo que buscamos divulgar. Recomendaciones generales también, un poco en la línea de lo que mencionaba ahora al inicio, es importante que exista un equipo que se encargue de la divulgación, de la comunicación, ¿verdad? No es solamente sentarme a hacer el plan es el eslabón 1 de 5 o 6 eslabones más, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser esa subcomisión o ese subequipo? Yo se los coloco entre comillas, ¿verdad? No necesariamente puede ser una subcomisión, no sé, como ustedes decían, 2, 3 personas, una persona que se encargue de darle pues este seguimiento importante a este plan que se genere, establecer procesos de coordinación constante, ¿verdad? Al estar requiriendo de información de diferentes instancias, esto es súper fundamental, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para obtener la información que necesitamos para procesarla y divulgarla? La importancia del rol de la dirección, del decanato, ¿verdad? En la formulación, en la aprobación, en la ejecución del plan. Esto es muy genérico, ¿verdad? Habrán escuelas en donde llevan su plan a asamblea de escuela y lo aprueban para ejecución. Habrán otras que lo hacen desde el decanato, ¿verdad? Tener en cuenta esta importancia de que el plan tenga, no sé si el término es una aprobación, pero que tenga, ¿verdad? El aval del lado de las personas necesarias dentro de la naturaleza, dentro del contexto de la carrera es importante. Y pues básicamente lo que he mencionado desde el inicio, el éxito del plan está en el constante seguimiento y así como evaluar el alcance. Es la única forma pues que tenemos de saber si lo que estamos haciendo efectivamente está logrando pues los objetivos que requerimos. Esa sería mi presentación. Como les mencionaba, pues es un poco difícil de pronto visualizar un taller con una población tan diferente, ¿verdad? Pero, o tan diversa en necesidades y tal. Pero bueno, de repente esta pincelada pueda servir para los procesos a nivel de divulgación que cada uno de ustedes lleve, a nivel de carreras o de conglomerados.
Y pues nada, reiterarles la disposición del SEA para los acompañamientos que ustedes consideren oportunos y necesarios en el marco de sus procesos específicos. De mi parte, eso sería. No sé si habrá alguna pregunta o algún comentario, sino muy agradecida por su atención. Gracias, Mariela. Bueno, no tenemos consultas a través del chat. No sé si alguien desea hacer uso de la palabra para alguna consulta a las compañeras. No veo manitas levantadas. No veo a Ah, nadie. don Bueno, ahí Javier, está Javier. Ujú. adelante. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto, Sí, señor. Javier. Gracias. Disculpen que no active la cámara, pero es que estoy en la oficina y esa facilidad no me la da la universidad. Entonces no puedo tener video. Bueno, saludar a Ciana y a Mariela. Hace tiempo que no nos vemos, pero bueno, parte de esta dinámica nueva. Yo, escuchando a Mariela, yo no sé si tal vez es lo mismo que sienten los demás, me siento un poco abrumado por tantas cosas. ¿Y a qué me refiero? Siento que sobrepasan mi capacidad, tal vez no la capacidad, el tiempo disponible que tengo, porque tengo que ser de docente, tengo que ser de investigador, tengo que ser de administrador, y también pensar en esto del manual, que es bastante nuevo. Yo creo que para la mayoría es un tema relativamente nuevo. No hemos sido formados en este tema. Y todavía pensar en comunicación. Entonces, yo quisiera escuchar de ustedes cómo manejar esto para no sentir esto que estoy sintiendo, sentirme abrumado, porque Mariela también comentaba, bueno, hacemos en diferentes, tal vez subgrupos, no hablemos de equipos muy grandes, pero tal vez de parejas que puedan trabajar una u otra arista de estos temas. Pero la realidad es que somos 4 o 5 gatos o gatas los que estamos siempre en la misma dinámica, y entonces esto se vuelve un poco agotador también. ¿Cuál ha sido la experiencia? Y yo creo que mucho de lo que comentaba a veces Mariela, de que después de 4 años pues, están en lo mismo, es porque caemos en esto, de que pocas personas son las que están o estamos trabajando en este tipo de cosas, y entonces al tener tantas cosas que hacer, no podemos dedicarle el tiempo que desearíamos a profundizar en las acciones y a profundizar en la divulgación, y llega un momento en que uno, pues, digo yo, tira la toalla o se satura. ¿Qué experiencias positivas ustedes nos pueden ejemplificar para manejar esto de la mejor forma? Mariela, si querés, es que aquí están cortando el zacate, entonces así, yo después de vos hablo. Un gusto saludarlo, Javier. Este es quizás uno de los retos más significativos que hay. Yo puedo darle muchos ejemplos de procesos exitosos en la planeación del plan. Hace un par de años también, creo que también hay alguien acá participando de la Escuela de Medicina, tuvimos la construcción de un plan súper riguroso, apegado a necesidades específicas de las poblaciones, esta carrera en particular que tiene poblaciones estudiantiles rotando por los hospitales, o bueno, en aquel momento rotando por los hospitales. Puedo hablarles también de un proceso muy exitoso de planificación con la Escuela de Geografía, y también este que estamos llevando a cabo ahora con la Escuela de Enfermería. La deuda grande la tenemos en la ejecución. No se puede tapar el sol con un dedo, y específicamente la parte de la ejecución es un reto muy significativo. Hay un equipo grande, importante, que generalmente participa en esta construcción, pero el tema de recursos para sostener la ejecución de un plan, ahí es donde nos quedamos. En este momento no detallo así a ciencia cierta, ¿verdad? Algo que yo pueda decirle durante los 4 años se sostuvo de manera articulada y tal. Sí hay procesos muy exitosos en la planificación, en la planeación, en los primeros tiempos de ejecución, pero efectivamente el sostener las ejecuciones es un reto significativo. No en vano la comunicación es una necesidad que sale básicamente en todas las carreras
acreditadas y reacreditadas, está ahí de manera constante, porque sostener el tema del recurso humano principalmente es complicado. No sé si habrá alguien por acá de la Escuela de Trabajo Social. Hay diferentes modelos que de repente puedan dar indicios de por dónde organizarnos, pero eso sí es una cuestión meramente también propia de cada carrera, de naturaleza, sus recursos. Desde el año 92 la Escuela de Trabajo Social tiene la unidad de divulgación de la Escuela de Trabajo Social. En algún momento, cuando participé de ella, no sé en este momento cómo estará estructurada, había una persona de trabajo social, era la persona que coordinaba o que coordina la unidad, había una persona comunicadora y había dos muchachas de diseño que apoyaban en la parte, pues claramente del diseño, y la periodista pues en la parte de la articulación con las redes y demás. De repente una estructura como esta permite dar sostenimiento no solamente a cuestiones que respondan a un compromiso de mejoramiento, sino también a, pues a las necesidades de divulgación en general de la carrera. Ella se trabajaba como un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social, que tenía que estarse renovando. Ustedes conocerán más de esos temas administrativos que yo, pero pues de repente una estructura como esta, no les voy a decir que, ¿verdad?, que no enfrentaba sus retos, claramente sí, pero una estructura como esta permitía en cierta medida darle sostenibilidad a procesos no solamente de acreditación, sino también de una estructura divulgativa como tal. De repente es como el caso que puedo mencionar en esta línea, que como les digo, básicamente planear yo se los digo siempre en las carreras, planear es la parte más simple, si se quiere, ¿verdad? Duramos 3, 4 meses, dependiendo del tiempo que dure la asesoría de acompañamiento para la ejecución, es el tema complejo. De repente esta estructura es como uno de los casos que he visto que funciona para ser sostenida la divulgación en las carreras. Javier, un gusto saludarte. Comprendemos perfectamente que se puedan sentir abrumados. Sin embargo, ese no era el objetivo de esta charla, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. Pero comprendo que al lado de todas las funciones que tenemos, pues no sé, como que se abre un abanico gigante cada día, ¿verdad? Y se le van adicionando a uno más papeles, más roles, ¿verdad? Ya no es solo dar clases, sino también administrar cosas, gestionar, ejecutar, planificar y hacer un montón de otras cosas. Y así eso es lo que oigo todos los días en las unidades académicas y lo vimos nosotros también en el CEA, así que lo comprendo totalmente. Sin embargo, repito, esa no es la intención de esta charla, más bien esta charla lo que pretendía era enfatizar en el tema de la importancia de la planificación justo para optimizar todos los recursos de los que tenemos. Eso número uno. Número dos, el tema de la comunicación está presente ahora en casi el 100% de todos o sale como un resultado deficiente de casi el 100% de los procesos de autoevaluación de las carreras. Algo nos está pasando que en este momento en que hay más información por todos lados, ¿verdad? Ayer tenía que revisar en el CIGEDI 79 documentos, casi me desmayo, y logré ver 20. Vean, 79 solo en el CIGEDI, sin contar correo electrónico, sin contar otros medios de WhatsApp que utilizo con las carreras. Es terrible. Entonces, en esta época en que la información fluye, cuando le consultamos a las poblaciones, sigue estando como debilidad el tema de la desinformación y el desconocimiento de muchas cosas. Entonces, esa es mi opinión, no necesariamente la posición del Centro de Evaluación. Yo pienso que la universidad debería dar una respuesta institucional a este tema, ¿verdad? Y de alguna manera abordarlo de manera institucional porque sobrepasa muchas veces las capacidades de las carreras y por eso pues estamos en tenemos estos sentimientos de sentirnos abrumados y una ola que nos va a llevar y que por más ejercicios que nos ponga a hacer la compañera aquí pues no logramos bajar esa tensión. Eso número dos. Número tres, también la idea importante que quiero que nos llevemos de aquí es que este proceso de divulgar
todo lo que tiene que ver con los manuales, tiene que estar integrado a toda la planificación de divulgación que ya tienen las carreras. No es que ustedes van a llegar, ustedes aquí la Comisión de Salud Ocupacional o las otras personas que hay aquí, porque no solo hay de las comisiones, van a llegar y tener que implementar esta matriz que nos presentó Mariela. Ya las comisiones de autoevaluación y gestión de la calidad, casi todas tienen estas matrices elaboradas, planificadas, como dijo Mariela, porque es parte de esos procesos de mejora. El punto es cómo lograr insertar este objetivo más dentro de esa planificación que hay. Entonces ahí sí, es donde ustedes tienen que ponerse de acuerdo con esta comisión de autoevaluación y gestión de la calidad, o bien con las comisiones de divulgación, si es que hay en las carreras de ustedes, y ver entonces muy bien, bueno, cuáles son las poblaciones a las que ustedes quieren y necesitan que les llegue esta información, y ver ahí sí cuáles serán los mejores medios por los cuales se puede hacer eso, cuáles serán los mejores canales por los cuales se puede hacer eso, pero ustedes como muy concentrados en divulgar este manual, porque todo el esfuerzo que ustedes están haciendo en elaborar estos manuales no se puede quedar ahí, como les dije al inicio, tenemos que dar el siguiente paso en divulgarlos a las poblaciones de interés. Y el cuarto punto al que quería referirme, que también está mencionado por Javier en su intervención inicial, es que qué pasa, ¿verdad? Que siempre, después de que pasan 4 años y volvemos a los procesos de autoevaluación, vuelve a aparecer el tema de las poblaciones que dicen desconocer todo, ¿verdad? Le pregunta, ¿conoce el manual de seguridad? No sé si existe, no tengo la menor idea, no sé si se aplica. ¿Conoce el manual ya se me olvidaron todos los nombres también, el de la, que está tan de moda, el de las cuestiones de género, se me olvidó el nombre, que divulgan en la primera semana en todos los programas de los cursos, y las poblaciones también dicen que no. Bueno, ahí lo que hemos observado es que, si bien es cierto, se planifica toda la divulgación, las poblaciones van cambiando. Entonces, a las poblaciones que hoy les divulgamos, ya dentro de 2 años ya son egresadas de la carrera, ya vienen poblaciones nuevas, y si no hemos constantemente realimentado ese plan de divulgación, nos van a quedar poblaciones sin esa información importante. Entonces es algo vivo, la divulgación es algo vivo y las poblaciones van variando. Entonces eso es lo que pasa. Hacen unos esfuerzos muy grandes con esta población, están 3er año, 4º año, 5º año se fueron, cuando viene un nuevo proceso de población, se le está consultando a nuevas poblaciones que se enfrentan con un montón de temas que no saben. En fin, el tema de la divulgación se las trae, como se dice popularmente, pero la idea que queremos dejar aquí es que se inserte esto dentro de ya los planes de divulgación que tienen las carreras, y que nos concentremos en este objetivo nuestro, que es divulgar esto, porque las poblaciones tienen que saber que existen estos manuales y alguna idea de si se aplican o no. Esa es como esas son las reflexiones, Javier, a partir de tu pregunta. No sé si habrá otra. Gracias, Elsiana y Mariela. Por el momento, bueno, aquí don Javier nos pone que El gracias. hostigamiento, es el de hostigamiento. Sí. Gracias, Javier. Ese era. Ajá. Y entonces, bueno, ya no tenemos consultas a través del chat. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, si no le damos la palabra al ingeniero Donald Sanabria. Listo, entonces. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Algún cambiecillo que deseamos hacer en el cronograma o algo por el estilo, a veces nos estamos comunicando con él. Y buen provecho, porque ya casi es hora de almuerzo, y buenas tardes a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buen día. Hasta luego, que tengan buen día.